El desierto de Sinindor Prime carecía de suavidad. Era un lugar donde los vientos tallaban huesos, donde el sol no era una luz sino un castigo, y donde incluso las máquinas gemían antes de morir. Trick Bell, un mecánico humano con cicatrices de guerra convertido en chatarrero, no era un hombre atraído por la belleza, sino por lo roto. Su vehículo, una bestia temblorosa unida por cables, maldiciones y amor obstinado, resollaba por las llanuras abrasadas, dirigiéndose hacia una tenue señal de socorro que parpadeaba en su receptor medio muerto. La mayoría lo habría ignorado. El mensaje era demasiado fragmentado, demasiado débil, como un susurro moribundo perdido en la arena. Pero Trick, siempre atormentado por las cosas que nadie salvó durante la guerra, giró el timón y condujo hacia él. La señal lo condujo a una tumba, los restos retorcidos de un espanta alienígenas. Su otrora orgulloso casco estaba enterrado en la arena como un cadáver medio tragado. Era un antiguo modelo Empire, de forma dracónica, forrado de escamas quemadas y unas aletas antaño gloriosas. Ahora el metal ennegrecido silbaba al sol, medio consumido por el óxido y el fuego. Trick salió, con el viento seco azotando su abrigo, y miró hacia la ventana agrietada. Ningún movimiento, ningún sonido, solo el olor a atmósfera quemada y refrigerante goteando. Dentro, llovía el silencio, roto solo por el lento goteo de los circuitos fundidos. Los pasillos eran estrechos, diseñados para criaturas más grandes y fuertes que los hombres. Sin embargo, cada paso resonaba como una intrusión. Encontró esqueletos carbonizados, congelados en un movimiento desesperado, con las garras aún aferradas a los marcos de las puertas como si rogaran por un pasaje para escapar de algún destino final. Pero más allá del puente en ruinas, algo se agitó. Una luz parpadeó en lo profundo de una cámara destrozada, débil pero insistente. Cuando Trick se acercó, la vio. Una incubadora se partió casi por la mitad. El gel de contención se evaporó, la cuna se retorció. 2 crías yacían dentro, apenas respirando. No eran las criaturas cálidas y curiosas que uno podría imaginar de los cuentos para dormir. Eran esqueléticos, pálidos como la luz de la luna, cubiertos de una membrana ensangrentada y tenues venas azules. Sus cuerpos temblaban como si el acto de existir ya fuera demasiado. Uno de ellos abrió un ojo, rasgado, ardiendo levemente, y gimió. Trick debería haber retrocedido. Sabía lo que eran. Había visto viejas grabaciones de guerra. No eran dragoncillos cualquiera. Eran descendientes albinos de Casi, el rey carmesí de las regiones exteriores, el destructor de estaciones Centuri, la pesadilla viviente que convertía las plataformas orbitales en cenizas flotantes. Todos los registros decían que su linaje había sido perseguido, purificado, borrado. Y, sin embargo, allí estaban, 2 bebés unidos por el trauma, abandonados en una tumba hecha de calor y silencio. Tak exhaló lentamente, se arrodilló junto a ellos y susurró algo suave en lengua terrana, sabiendo que no lo entenderían, pero necesitaba decirlo. No morirán aquí. No bajo mi cuidado. El carguero gimió al perderse lo último de su energía. Trick se quitó la chaqueta de un tirón, rasgó las mangas y envolvió con ellas a los pequeños dragones con una delicadeza que pocos habrían creído poseer. Uno de ellos siseó débilmente, arañando su muñeca, pero él no se inmutó. Había visto cosas peores en las trincheras. Había abrazado a camaradas moribundos y cosido robots sangrantes. Estos 2 estaban asustados, no eran monstruosos. Con un último gruñido, los alzó a ambos en brazos y echó a correr. Tras él, el reactor se partió. El fuego lamió el cielo. El metal chirrió al morir. Pero Tecano dejó de correr hasta que llegó a su vehículo. Cerró la escotilla de golpe, arrojó a los dragones a su banco de reparación y pisó a fondo el acelerador, enviando el vehículo tosiendo y chisporroteando hacia el refugio de un cañón rocoso cercano. Apenas llegaron cuando la onda expansiva los alcanzó, acribillando los acantilados con metralla metálica y una lluvia de fragmentos quemados. Dentro,
Las crías albinas temblaban, se acurrucaban unas sobre otras y gemían al unísono. Trick se desplomó de rodillas, recuperando el aliento, luego se inclinó hacia adelante y susurró: «Ya está bien. Ya no eres cargo». Y en algún lugar, enterrado en lo profundo del pulso de aquellas criaturas asustadas, nació un destello de comprensión. Por la mañana, el sol del desierto teñía el cañón de tonos de fuego y hueso. El campamento de Trick, un montón de chatarra de piezas soldadas en una belleza rudimentaria, zumbaba con el sonido de herramientas, respiraderos de refrigerante y el suave y rítmico siseo de su horno solar. No había dormido. No podía. No con dos bebés alienígenas temblando bajo lámparas de calor, sus cuerpos aún luchando contra las toxinas o la desnutrición que habían sufrido durante su encierro. No tenía manual de instrucciones. Ninguna guía veterinaria galáctica para crías de rey dragón encontradas en naves de guerra averiadas. Pero tenía manos, instinto y culpa. Trick había visto a demasiados niños quemarse en silencio mientras la galaxia fingía que no pasaba nada. Así que los trató como a cualquier otra cosa rota que había rescatado con dedicación, blasfemias y cuidados improvisados. Purificó agua, encontró una pasta nutritiva que no los envenenaría y les aplicó un ungüento fúngico en las garras infectadas. La hembra, un poco más grande, intentó morderlo 2 veces más, pero él solo gruñó, igualando su gruñido con el gruñido de agotamiento de un mecánico. Uno más pequeño, un enano con alas magulladas y un cuerno torcido, simplemente lo observó con ojos grandes y temblorosos. Cuando cantó una vieja nana terrana en voz baja, pura costumbre, el enano se acurrucó más cerca, y Teka no dijo ni una palabra. Simplemente extendió la mano y dejó que la criatura se durmiera cerca de su bota. Esa noche, las estrellas parpadearon, frías e indiferentes. Pero dentro del silbante patio del mecánico, la vida se agitaba. No oía las ondas de los cazarrecompensas que sobrevolaban. No veía el tráfico descifrado que se iluminaba a 10 sectores de distancia, alertando a señores de la guerra e imperios rebeldes por igual de que la última sangre del Beer de Cara había sobrevivido de alguna manera. Estaba demasiado ocupado soldando un calentador radiante para su nido. Demasiado concentrado en remendar la membrana del ala rota de la hembra. Se suponía que los dragones albinos morirían en la arena. Se suponía que serían borrados, olvidados, enterrados como todas las verdades incómodas. Pero Tecabel, el pobre humano que no tenía más que terquedad, manos manchadas de óxido y un corazón reconstruido por la guerra, había cambiado el guión. Y en algún lugar, mucho más allá de las estrellas, una sombra carmesí comenzó a agitarse. Un susurro atravesó el vacío. Mis hijos viven. Pero Teka aún no lo sabía. Solo sabía 2 cosas. Una, la más grande finalmente lo había dejado acariciar su cuerno sin morder. Y 2, mañana intentarían comer huevos revueltos. Quizás si pudiera encontrar una sartén que no estuviera mordida por la bilis ácida de dragón. Sonrió y, en la oscuridad de una galaxia dormida, el mecánico siguió trabajando. Para la tercera noche, Trick Bell dejó de fingir que podía arreglar esto solo con herramientas. La niña, la más grande de los 2 dragoncillos, tenía una herida supurando bajo el tejido cicatricial de su caja torácica. Lo notó cuando empezó a arrastrar su ala izquierda, negándose a comer y gruñendo no por desafío, sino por dolor. Trick ya había visto ese tipo de gruñido en las trincheras durante la batalla del Ser 9. Soldados con metralla enterrada demasiado profundamente como para gritar, ocultando la agonía tras la rabia. Se arrodilló junto a ella en silencio esa noche, con un paño húmedo en una mano y un frasco de pasta antiséptica en la otra, y susurró: «No me vas a asustar, pequeña reina de la guerra». Ella chasqueó las mandíbulas a 1 centímetro de su nariz. Él no se inmutó. En cambio, presionó suavemente 2 dedos bajo su omóplato, sintiendo la fiebre bajo sus pálidas escamas marmóreas. Ella siseó de nuevo, pero esta vez con un temblor, un gemido oculto bajo la furia. Trick asintió para sí mismo y luego tomó el bisturí que había esterilizado horas antes.
Si sobrevives a esto, murmuró, me deberás una canción. O al menos deja de orinarme en las botas. Le llevó una hora entera, cortar capas necróticas, drenar fluidos que resumaban químicos y traumas forjados por la guerra, cocer carne que temblaba como pergamino. El pequeño macho, aún el silencioso, observaba todo el tiempo desde detrás de una pila de circuitos, con un destello antiguo en los ojos. No miedo, ni odio, sino quizás memoria. En algún lugar de su ADN fracturado, se contaban historias contadas con sangre y dolor. Y allí estaba un humano arrodillado en la tierra, con las manos empapadas de la enfermedad del dragón, susurrando nanas mientras recomponía la carne. Cuando Trick finalmente vendó la herida y apagó la luz, ella no le siseó. Simplemente se acurrucó hacia él, su ala cubriendo sus botas como un gesto de confianza inesperada. Y esa noche, por primera vez, no durmió con una mano agarrando su llave de plasma. Pero más allá del borde del cañón, las cosas se agitaban. Una tormenta se estaba formando sobre los acantilados del sur. Nubes negras y polvo magnetizado pululaban en patrones demasiado estructurados para ser naturales. Los sensores de Trick, ensamblados con tecnología robada de Glavin, parpadeaban advertencias sobre vigilancia aérea. Sabía lo que eso significaba. Alguien había contactado con el sitio del carguero. Alguien había revisado los restos y se dio cuenta de que la cuna estaba vacía. Los dragones albinos no eran solo sangre real. Eran reliquias, armas, llaves de algo más antiguo que la guerra. Y acababan de unirse con un humano que soldaba chatarra para sopa. Aún así, Trick no huyó. Soldó la entrada a su caverna inferior, reforzó sus células de energía e incluso enseñó a las crías a reconocer el sonido del motor de un dron por su eco en la piedra. Cuando la hembra siseó al oírlo, le sonrió a una niña. «Estás aprendiendo. Enseñémosle a tu hermano a dejar de morder mis cables». Pasaron los días, cada uno con un filo de amenaza, cada uno cargado de propósito. Y en algún lugar bajo el sudor y el desvelo, el dragón empezó a cambiar. No solo a sanar, sino a observarlo de otra manera, a escucharlo. El pequeño incluso empezó a repetir sus maldiciones con una imitación perfecta. Cuando TK dejó caer una antorcha de plasma en su pie y gritó, «Por las estrellas oxidadas», el bebé dragón gorjeó, «Estrellas oxidadas», con una imitación perfecta. No sabía si reír o llorar. En cambio, solo susurró, «¿En qué demonios se están convirtiendo ustedes dos?». Y en algún lugar en las profundidades de las estrellas, la respuesta empezó a moverse. Llegaron en la oscuridad, sin fanfarrias, sino en silencio, de esos que arrasan ciudades enteras antes de que nadie oiga siquiera el cambio de viento. Trick acababa de reforzar su horno solar con la ayuda de sus dos ayudantes renuentes. Uno insistía en quemar todos los cables, y el otro intentaba sentarse en su caja de herramientas cuando sus sensores perimetrales se cortocircuitaban. No pitaba, no advertía, simplemente moría. Se quedó paralizado a media frase, escuchando el cielo con el instinto de quien una vez arregló cañoneras bajo el mando de Feni. El lejano aleteo de alas, nada orgánico, nada natural, mecánico, frío, exploradores galácticos, quizá 3 o 4, camuflados, sigilosamente robados, diseñados para escanear, marcar y aniquilar. Trick no entró en pánico. Agarró a los bebés, ninguno de los dos pesado ya gracias a la comida que habían ingerido en los últimos días, y los metió en su forja secundaria. La cosa no había funcionado en una década, pero estaba revestida con plomo y un blindaje a prueba de calor. «Un escondite perfecto», susurró. «No hagas ruido», sabiendo muy bien que no lo entenderían, pero lo hicieron. Ambos se acurrucaron y permanecieron inmóviles, el pequeño agarrado al ala del mayor. Entonces TK se detuvo en la boca del cañón y esperó. El primer dron llegó bajo, una sombra que se arrastraba silenciosa sobre la arena. No lo vio, pero se detuvo, flotando como si olfateara secretos. Trick levantó un viejo cañón de bengalas y disparó, no al dron, sino al cielo.
Un disparo de señuelo, un grito de calor y distracción. El dron reaccionó al instante, desviándose, alimentando datos a sus primos en tiempo real. Pero TK no pretendía ganar. Estaba ganando tiempo. Mientras corría, activó todas las falsas balizas que había enterrado, atrayéndolos más profundamente en el laberinto de rocas y ruido. Una persecución salvaje. Un humano que se movía entre las sombras del acantilado con una mochila llena de restos de metal y una actitud que decía, «Atrápame si puedes». Y cuando el último dron lo apuntó, se escondió tras una roca, sacó una minigranada y la besó antes de activarla. «Para que conste», susurró, «eres más feo que mi ex». Entonces el mundo se volvió blanco. Para cuando regresó al campamento, la mitad de su ciervo estaba frito, sus cejas chamuscadas y su pierna sangrando. Pero la puerta de la forja estaba intacta. La abrió y dos pares de ojos lo miraron fijamente, brillando tenuemente en la oscuridad. La chica siseó, el chico gimió, pero luego ambos presionaron sus cabezas contra su pecho. Y Tac Bell, que se había enfrentado a tormentas de plasma y guerras orbitales, que había remendado cruceros en plena batalla y que había visto lo peor que la galaxia podía ofrecer, se encontró llorando. No de dolor, ni de agotamiento, sino del sonido que escapó de la garganta del dragón más grande al imitarlo una vez más. Suave, vacilante y claro. «No hagas ruido». Era la primera frase que pronunciaba. Y más allá del silencio destrozado del desierto, el cielo escuchaba. Trick Bell no durmió la noche después de que la cría hablara. Ni siquiera lo intentó. En cambio, se sentó con las piernas cruzadas fuera de la cámara de la forja, mirando las estrellas, sangrando a través del techo agrietado del cañón, con una taza de café sintético tibio entre sus manos callosas. Le dolía todo el cuerpo, el hombro desgarrado por el retroceso de la explosión EMP, la espinilla rosada por el ala de un dron que caía, el oído izquierdo zumbando por la onda expansiva. Pero nada de eso se registraba por encima de la verdad que resonaba en su cráneo. La cría de dragón albino había imitado no solo un sonido, sino un significado. Y no cualquier significado, sino su propia orden protectora. Ya no era imitación. Era conexión. Dentro de la forja, los dos dragones se habían enroscado uno alrededor del otro. Sus largas colas se cernían en una espiral de escamas blancas y garras temblorosas. La más grande, la chica, lo observaba desde una estrecha rendija en la puerta de la forja con una expresión que resultaba incómodamente humana. Parpadeó lentamente como si estuviera memorizando su forma, intentando reconciliarlo con algo más profundo en sus instintos, algo antiguo. Él susurró, «No son armas, ¿verdad?» La chica ladeó la cabeza. El chico estornudó chispas. Por la mañana, Trick tuvo que tomar una decisión. Su forja ya no era segura. Demasiadas ondas, demasiadas etiquetas de vigilancia captando lecturas fantasma. Ya no buscaban solo tecnología superviviente. Estaban rastreando los rastros de calor de biofirmas demasiado raras para dejarlas sin supervisión. Y los gemelos albinos eran más que raros. Se suponía que estaban extintos. Los rumores en los sistemas exteriores decían que la gata real de Barnack, la línea de las llamas blancas, había sido purgada tras la guerra civil en su mundo natal. La memoria genética era demasiado volátil. Los vínculos telepáticos, demasiado fuertes. El consejo les temía. Temía lo que sucedería si tan solo uno de ellos envejecía lo suficiente como para recordar la lengua de fuego de sus ancestros. Y ahora TK Bell tenía dos. Ambos vivos. Ambos aprendiendo. Cargó el carro antes del amanecer. Destrozó su forja en busca de todo lo de valor. Núcleos de generadores, escáneres medio rotos y un viejo chasis de aerodeslizador que había ahorrado para su jubilación, pero que nunca esperó montar. Construyó un trineo con los restos destrozados de un dron de transporte del Consejo y ató a ambos dragones a él, envolviendo sus extremidades con un suave acolchado de gel robado de botiquines. No se resistieron, ni siquiera cuando el mayor siseó al sol naciente. Lo siguieron,
No por miedo, sino por confianza. Tardaron 4 días en llegar al borde del barranco de Barnac, y cada noche Teka les enseñaba algo, no con palabras, sino con gestos. Les enseñó a equilibrar su peso en terrenos irregulares, a detectar metal bajo la arena, a diferenciar el zumbido de un insecto del zumbido de las alas de vigilancia. El macho aprendió rápido, más rápido de lo que Teka esperaba, y empezó a imitar ruidos mecánicos con una precisión inquietante. Pero fue la hembra quien lo asombró. La tercera noche, cuando Trix se torció el tobillo durante el viaje de suministros y gritó de dolor, ella no entró en pánico. No rugió. Simplemente se acercó a él, apretó su cálido cráneo contra su pecho y ronroneó, no con aliento, sino con un zumbido de baja frecuencia que vibró en lo más profundo de sus huesos. Trix reconoció el zumbido. Era la misma resonancia que usaba una nave de guerra para estabilizar a los soldados heridos en pleno descenso, un recuerdo codificado en su sangre. No estaban aprendiendo como mascotas. Estaban recordando. Y Trix supo por primera vez que estas no eran criaturas para ocultar. Eran criaturas que podían despertar algo antiguo en la galaxia, y no tuvo más remedio que seguir esa llamada. Para cuando llegaron a las tierras baldías de Norcra, las botas de Trix se estaban deshaciendo y sus manos estaban tan ampolladas que parecían cuero agrietado. Sin embargo, los dragones albinos habían crecido. No en tamaño, pues aún le llegaban a la cadera, sino en confianza. Corrían en formación silenciosa, flanqueándolo como guardias. Sus escamas se habían iluminado con un brillo lunar, y el ala herida de la chica había comenzado a desplegarse de nuevo, temblando menos cada día. Pero no fue solo su salud la que cambió. El macho había empezado a tararear en sueños. Sonidos bajos y distorsionados, como señales de radio rotas. En la cuarta noche, Trix se dio cuenta de que no eran solo ruido. El dragón estaba recreando a la perfección las voces de los drones que los cazaban, incluso los tonos de alerta. Cuando Trix introdujo esa señal en su escáner pirateado, activó el antiguo protocolo de advertencia del Consejo. Fue entonces cuando supo que estos dragones no solo estaban recordando cómo sobrevivir. Se estaban convirtiendo en una contraarma. Y algo increíble ocurrió a la mañana siguiente. La chica, en silencio durante días, se acercó al borde del barranco y se giró para mirar directamente a Teka. Sintió un latido en la garganta, luego otro, y luego emitió un sonido que hizo que Trix soltara sus herramientas. Era su propia voz, no una imitación, ni una repetición, sino una frase que no había pronunciado en más de una década. Una frase que susurró a su tripulación moribunda durante la caída del puesto de avanzada Aegis. Dio un paso adelante, parpadeando para disipar el ardor de sus ojos. ¿Cómo lo supiste? Ella parpadeó lentamente, se acercó y apoyó la frente contra su pecho. La misma postura que había usado antes. Sus ojos brillaron, no con violencia, no como un depredador, sino como algo antiguo que se agitaba. Y entonces susurró una palabra más. Hogar. Teka Bell, un mecánico de desguace, un hombre que había sido abandonado por cada guerra que remendaba, se desplomó de rodillas. No lloró. Solo asintió y susurró, sí, creo que lo encontramos. Pero sobre ellos, en lo alto de la atmósfera, un silencioso sonido metálico resonó en el cielo. Alguien más también había oído la palabra. Y ya venían. Trix Bell ya conocía el silencio. El tipo de silencio que llegaba después de una batalla, cuando los gritos cesaban y el fuego seguía ardiendo. Pero este silencio, esta quietud particular que les envolvía la cintura cuando el dragón albino pronunciaba la palabra hogar, era diferente. No era paz. Era asombro. Como si el aire mismo se hubiera detenido a escuchar. Como si los fantasmas de los antiguos nacidos de la llama de Barnac se hubieran asomado desde más allá del velo, atraídos por la voz del último de su linaje. Recordando algo enterrado durante mucho tiempo bajo capas de extinción artificial. Los dragones no volvieron a hablar durante 2 noches. Simplemente se acercaron a Teka,
durmiendo junto a él bajo el ala desplomada del oxidado crucero de guerra que había convertido en su refugio. Pero el cambio en ellos era visible. Ya no se estremecían cuando un trueno lejano resonaba en las dunas. Ya no reaccionaban al pulso de los drones de vigilancia que resonaban desde los acantilados occidentales. En cambio, miraban a Tekka, esperando su respuesta. Sus instintos, guiados ahora no por el miedo, sino por su respiración, su ritmo, su orden. En la mañana del tercer día, el chico subió a lo alto de la sala y rugió. No era el grito de una cría. Era una llamada, una baliza, larga, ascendente y con una frecuencia armónica que ninguna laringe humana podía replicar. El yermo respondió, no con sonido, sino con vibración. Las dunas relucieron. El cielo se oscureció brevemente, aunque no se habían acumulado nubes. Y en las profundidades del crucero destrozado, algo se agitó. Trick había convertido las cubiertas inferiores en un laboratorio de forja, donde intentó reensamblar uno de los núcleos de datos cristalinos de la vieja tecnología de caja negra del Consejo. Durante semanas, había estado muerto, inclasificable, bloqueado en un formato anterior a todos sus esquemas. Pero en el momento en que el dragón rugió, el cristal comenzó a brillar. Suave al principio, luego radiante, luego cegador, y finalmente como un susurro recordado de un sueño, habló. No en lenguaje, sino en proyección. El aire relucía sobre la cubierta de la forja, y un entramado de símbolos irrumpió en la habitación como una tormenta de nieve de recuerdos. Runas del dialecto perdido de los nacidos de la llama, largamente borradas por las purgas lingüísticas del Consejo. Revoloteaban, se alineaban, formaban constelaciones. Trick no las reconoció, pero la dragona sí. Saltó hacia adelante, metió sus garras dentro del entramado y se retorció. La forja respondió. La energía surgió a través de cables que él no había conectado. Viejas varillas de fusión despertaron. El casco del crucero de guerra, inactivo durante años, comenzó a reavivarse. Sus sistemas no solo despertaron, se realinearon con ella, con el dragón. La chica no era solo una superviviente. Era una clave. Trick retrocedió, aturdido, mientras la nave, una vez caída, volvía a levantarse. No como un Warcraft, sino como algo renacido, un arco de forja viviente. Sus motores, ahora moldeados por fuego orgánico, su IA reescrita por memoria dracónica. No solo había desbloqueado la nave, sino que la había hecho suya. Y mientras los motores zumbaban con un único tono ancestral, el joven dragón saltó hacia adelante y rugió de nuevo. Esta vez, con un eco de una frecuencia más profunda, que Tekka reconoció no como alienígena, sino como su propia voz, amplificada, armonizada, entrelazada con la matriz de su evolución. Él no los había salvado. Ellos lo habían elegido. Y alguien, en algún lugar lejano del desierto, los había oído ascender. El pulso de señal, transmitido a través de frecuencias que se creían obsoletas, alcanzó el espacio profundo en menos de 3 segundos. Atravesó los restos de constelaciones colapsadas, atravesó satélites de vigilancia propiedad del Consejo y rebotó en el escudo profundo de la barrera proteica. La mayoría lo descartó como interferencia, pero no los antiguos, ni quienes recordaban el dialecto de la llama blanca codificado en su interior. Y así fue como un explorador con marca roja del sindicato Turrell apareció sobre Norcra poco después de la medianoche, silencioso, camuflado y brillando con un azul oscuro sobre las estrellas. Trick lo vio aterrizar, vio que los motores apenas se enfriaban antes de que las puertas se abrieran con un silbido, revelando soldados que no llevaban la armadura estándar del Consejo, sino un exohueso ennegrecido, un antiguo derecho que solo se usaba para cazar a una criatura considerada herética. No hablaron, simplemente marcharon hasta que el primer soldado vio al dragón de pie en el crucero de guerra, con las alas desplegadas y brillando tenuemente con la luz renacida de la forja. El hombre se detuvo, luego tembló, luego dejó caer su arma, no por miedo, sino por el recuerdo. Había visto la lengua de fuego antes.
De niño, durante la caída de Choros, un dragón como este había protegido su convoy de refugiados del fuego orbital y luego se había desvanecido en la leyenda. Y ahora aquí estaba de nuevo. Más pequeño, sí, pero inconfundiblemente el mismo linaje. Trick se interpuso entre ellos. Su cuerpo no era nada comparado con su armadura. Sus herramientas eran una broma, pero no se inmutó. Está bajo mi protección. La comandante dio un paso adelante, su visor siseó, revelando la piel grisácea marcada por el sol y un solo ojo que brillaba no con malicia sino con reverencia. No lo entiendes, humana, dijo. No la heredaste. Y entonces se arrodilló ante la dragona. Fuiste elegida. Trick no se movió. El niño dragón se subió a su hombro. La niña dio un paso adelante, abrió la boca y cantó, no con chillidos ni chasquidos ni mímica, sino una canción de ritmo humano, de tono alienígena, de forma sagrada. Era la canción de guerra de los Barnach perdidos. Y todos los soldados que la oyeron, sin importar la especie, bajaron sus armas, porque significaba una cosa. La era de los dragones había regresado, y habían elegido a un mecánico. La mañana siguiente no llegó con luz del sol. Llegó con sombras. Sombras masivas desde arriba, no de nubes, sino de naves. 3 de ellas, negras y angulares, colgaban sobre el horizonte del desierto, como cuchillos presionados contra la piel de una bestia dormida. No llevaban insignias ni colores de la alianza, solo motores silenciosos y cascos triangulares que brillaban con blindaje adaptable. Trick no necesitaba un escáner para saber que no eran del Consejo. Esto era algo más, algo antiguo, más antiguo que los tratados, incluso más antiguo que los nacidos de la llama. La dragonista se quedó de pie ante el polvo que se alzaba, con las alas ligeramente extendidas, no por miedo, sino por el recuerdo. El niño dragón a su lado resopló una vez, entrecerrando los ojos ante la amenaza que se acercaba, y luego se movió instintivamente al lado de Trick. Ahora era más pequeño que los demás arriba, pero ya no era frágil. La forja había remodelado sus escamas. El vínculo había espesado su aliento. Ya no era una cría. La nave de Trick, antaño un crucero de guerra desguazado, ahora rebosaba de vida. No eran armas, ni escudos, sino hilos de memoria. Largas vías neuronales construidas con tecnología reutilizada y armonía dracónica. La nave ahora parecía pertenecer al desierto. Su estructura se movía sutilmente con el calor, su zumbido en sintonía con los ciclos respiratorios del dragón. Estaba vivo de la forma más extraña y sagrada. Trick no había construido una nave. Había construido un trono. Y ahora los dioses de un antiguo imperio habían venido a reclamarlo o destruirlo. La primera de las naves negras aterrizó en silencio, plegando su tren de aterrizaje en las dunas como cuchillas en la carne. La puerta siseó. No salieron soldados, sino sacerdotes, altos y escamosos, con los rostros pintados con glifos olvidados de la era preconsular. Llevaban bastones, no armas, pero cada uno rematado con un fragmento de lo que parecía hueso de dragón. El sacerdote principal se acercó, con sus túnicas susurrando como hojas secas, y habló en un idioma que Tekka desconocía, pero la dragona le respondió en él. Sus palabras fueron lentas, elegantes, poéticas. Entonces pronunció el nombre de Trick con claridad, en voz alta, señalándolo. El sacerdote volvió la vista hacia el mecánico y se arrodilló. Trick no sabía qué estaba pasando. No tenía corona, ni linaje, ni el idioma de las órdenes antiguas. Solo tenía un taller de objetos rotos, algunos recuerdos de su hermano muerto de la guerra y 2 dragones que una vez fueron atados y abandonados a su suerte en el desierto. Pero ese día, mientras los sacerdotes alienígenas agachaban la cabeza y ofrecían fragmentos de hueso a la forja que creían extinguida, Tacbel comprendió que algo estaba cambiando en las estrellas. No porque tuviera poder, sino porque había reparado lo que otros desecharon. No era su rey, pero se había convertido en su memoria. Y la memoria en esta nueva era sagrada. Pasaron las semanas.
El desierto se convirtió en una peregrinación no de humanos todavía no, sino de olvidados, de exiliados, de criaturas que una vez se consideraron indignas. Linajes de dragones enfermos, crías deformadas, bestias de guerra destrozadas. No venían en busca de refugio, sino de algo más antiguo. Venían porque el desierto ya no era solo un lugar de calor y silencio. Era un lugar donde se sanaban los lazos olvidados, donde aquellos nacidos en las grietas de los imperios volvían a oír sus nombres susurrados. La forja creció. Su calor ya no era líquido. Era sinfónico. Cada componente que TK reparó empezó a cantarle. Al principio, en voz baja, luego armonizado por los dragones, y luego intercalado con la IA que creía latente. La canción no era música. Era comprensión. Cada reparación se convertía en una frase. Cada frase, en una promesa. Y entonces, una noche, cuando las estrellas se doblaron de forma incorrecta y el cielo se tiñó de plata con estallidos de anomalías, TK Bell se paró en el techo de su nave respiradora con una llave inglesa en la mano y un dragón a cada lado. Miró hacia arriba, no con miedo, sino como una invitación. El Consejo había enviado a su último enviado, una nave, limpia y fría, lanzada desde la órbita. No atacó. Simplemente flotó y transmitió una frase en 100 idiomas. Devuelvan a las bestias. Trick levantó la mano izquierda. El dragón dio un paso adelante. Exhaló un solo aliento. No de llama, sino de luz. La luz golpeó la nave enviada en el aire, y la nave se apagó. No destruida, ni dañada, simplemente se negó. Sus sistemas parpadearon una vez, luego se desvanecieron. Entonces cayó como un pájaro muerto en las dunas. De la forja surgió un profundo estruendo, luego silencio, luego la suave ignición de algo antiguo. Trick se giró hacia los dragones. Asintieron. La forja estaba lista, no para volar, sino para liderar. La nave se elevó con alas de armadura reutilizada y llamas impregnadas de memoria. No en guerra, sino en resurrección. Los dragones no solo regresaban a las estrellas. Estaban invitando a otros. Por primera vez en siglos, el antiguo linaje de los nacidos de la llama había elegido un representante, un mecánico humano que se negaba a permitir que las cosas rotas permanecieran rotas. Trick no miró atrás. No quedaba nada por arreglar. Se detuvo en el corazón de la forja y susurró una palabra, cantando. Y la galaxia, por primera vez en 1000 años, recordó su verdadero nombre.